Sí, hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Yasmani Mancilla Méndez, actual director de carrera del programa de Ingeniero en Desarrollo Sustentable. Y pues bueno, estoy aquí para platicarles un poco sobre el programa y el campo de aplicación de este profesionista en el mundo. Ok, antes de comenzar, sí me gustaría pedirles que por favor todos colocaran sus dispositivos a través de los cuales están conectados en mute, en silencio, para evitar cualquier ruido adicional al mío y que pudiera causar ahí un poquito de interferencia con escuchar la plática al respecto. Ok, entonces al final habrá un espacio de preguntas y respuestas a través del cual podremos aclarar cualquier duda o inquietud que puedan tener sobre lo que les vaya a comentar. ¿Ok? Para cualquier pregunta que quieran realizar, hay que irnos al apartado del chat que les aparece ahí en la conexión y seleccionar enviar a todos, por favor. ¿Ok? Entonces, en la sección del chat, ustedes podrán colocar cualquier duda o inquietud que puedan tener o que se les vaya a ir generando durante la plática o la charla. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Muy bien. Ok, bueno, entonces, recapitulando un poco, la plática, pues bueno, se titula como Ingeniero en Desarrollo Sustentable y su campo de aplicación en el mundo. Ok, entonces, de nueva cuenta, yo me presento, soy Yasmani Mancilla y estoy ahorita coordinando el programa de IDS, que es en el Campus Monterrey. Y pues bueno, entonces voy a platicarles un poquito sobre la importancia o el concepto de este profesionista y en qué áreas se está desempeñando actualmente allá afuera, ¿no? En el ámbito laboral, profesional que tenemos ahorita. Entonces, para ello, como su nombre lo dice, como este profesionista, pues bueno, es importante comprender lo que es el concepto de la sustentabilidad. Entonces, para ello, lo definimos de este modo, ¿sí? En términos sencillos, no tan complejos, pues la sustentabilidad es un camino para entender al mundo como la interacción de sistemas, ¿sí? complejos y un método para resolver problemas globales. Entonces, de alguna manera, este profesionista está enfocado precisamente a entender al planeta y a todos los sistemas cómo interactúan entre sí para poder proveer una solución global, ¿sí? a todas las problemáticas que estamos enfrentando hoy en día. ¿Ok? Entonces, ustedes conocen diferentes problemáticas globales. La más típica, que por ahí han escuchado hablar de ella, pues es el cambio climático, que nos atañe a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, derivado de ese fenómeno de cambio climático, por ejemplo, tenemos diferentes problemas que tienen que ver con el clima y que se relacionan con diferentes fuentes antropogénicas, es decir, humanas, que generan este tipo de problemas, ¿no? O que han venido generando este tipo de problemáticas desde hace siglos. Entonces, el IDS es un ingeniero que de alguna manera se encarga de entender este mundo, ¿no? Entonces, y pues ver cómo pueden interactuar todos estos sistemas y de alguna manera generar alguna alternativa no convencional típicamente para poder resolverlo, ya que estamos en algunos puntos o en algunas situaciones en las que ya es imposible regresar al punto de inicio. Entonces, por lo tanto, este ingeniero tiene que buscar alguna alternativa que sea no convencional. ¿Ok? Entonces, es básicamente, en términos sencillos, lo que es la sustentabilidad y es en lo que está enfocado principalmente el IDS, a diferencia de algunas otras disciplinas que están enfocadas en algún punto en particular de algún problema específico. Entonces, el IDS es un poquito más de aplicación, es un poquito más de comprender los sistemas en un nivel macro y poder interactuar diferentes disciplinas y estos sistemas complejos para poder proveer una solución a estas problemáticas. ¿Ok? Ahora bien, ¿dónde está un inicio, un punto de partida para todos estos problemas? Pues bueno, principalmente se encuentra en lo que nosotros conocemos como la atmósfera. ¿Ok? Todo este sistema global que nos provee de alguna manera de este aire que necesitamos o requerimos para poder subsistir. Entonces, al igual
esta gran atmósfera que rodea el planeta pues también funge como un vertedero, ¿sí? Como un vertedero a donde va a caer todas las emisiones o todo lo que generamos debido a las actividades humanas, ¿ok? Y es muy importante saber quiénes son, es decir, quiénes son esas fuentes que están generando toda esta contaminación y que a la vez generan todas estas problemáticas globales, ¿ok? Este tipo de fuentes son dos principalmente, aquellas que son naturales y aquellas que son antropogénicas, es decir, derivadas de las actividades humanas. ¿Ok? Típicamente siempre habían existido las fuentes naturales, ¿sí? Las cuales tenían una pequeña contribución, pero a partir de la época de la Revolución Industrial, que fue en 1750 aproximadamente, y que se empezó a explotar mucho de los recursos naturales y mucho de los recursos fósiles, entonces es donde las actividades antropogénicas se empezaron a acrecentar y a generar un mayor impacto en la contaminación ambiental que tenemos a nivel internacional. ¿Ok? Y este tipo de contaminación que se genera a partir de estas fuentes puede generar diferentes tipos de contaminantes. Uno de ellos son los que nosotros conocemos como gases de efecto invernadero, ¿sí? Como son el CO2, que es el principal gas de ellos, el metano, óxido nitroso, entre otros. ¿Ok? Que se emiten derivados de las actividades antropogénicas que hacemos. De todas las actividades que hace el ser humano, generamos un impacto al medio ambiente y ese impacto se cuantifica principalmente a través de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Otro tipo de contaminantes que se generan también pues son partículas suspendidas en el aire. Probablemente ustedes en diferentes zonas metropolitanas del país de México han escuchado hablar sobre problemas de calidad del aire, donde estas emisiones de partículas pues generan un principal problema a problemas respiratorios, cardiovasculares y pues bueno, todo lo que está relacionado con la salud, ¿no? Y que empeoran la calidad de vida. Y dentro de esas partículas pues pueden ser metales, compuestos orgánicos y uno de ellos muy importante que es el carbono negro, el cual es un forzador climático también que actúa como un gas de efecto invernadero. ¿Ok? Y existen muchísimos otros tipos de contaminantes, algunos de ellos muy tóxicos, algunos de ellos mutagénicos inclusive o carcinogénicos, pero pues que se emiten en cantidades muy pequeñas, pero que a la larga, dependiendo de la vulnerabilidad de cada uno de los sistemas o de los organismos vivos, pues bueno, van a presentar alguna complicación o pueden presentar alguna complicación a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente aquí el IDS dentro de su aplicación se enfoca principalmente a los gases de efecto invernadero, cortar todas esas emisiones o reducirlas o mitigarlas de alguna manera atacando cada una de las fuentes. ¿Ok? En este caso, pues es identificar quiénes son, cuáles son esas fuentes humanas, cuáles son esas fuentes antropogénicas que están generando toda esta contaminación. Un ejemplo, las industrias, por ejemplo, otro pueden ser las fuentes móviles, como los vehículos, ya sea individuales, todo lo que está relacionado con el transporte también, toda la generación de energía eléctrica también genera mucho de este tipo de contaminación. Entonces, ahorita más adelante les voy a mencionar algunos ejemplos y en qué magnitud o en qué, cuál es la contribución que tenemos a nivel global de este tipo de gases y de los diferentes tipos de fuentes. ¿Ok? Entonces, pero básicamente es a donde está enfocado principalmente esta disciplina del ingeniero en desarrollo sustentable. ¿Ok? Ahí tenemos un comentario muy importante que es 3/4 partes de los costos de la degradación ambiental, ¿sí? Corresponden a la contaminación atmosférica. ¿Ok? Entonces es donde está el principal enfoque a estas emisiones de gases de efecto invernadero que van a caer a este vertedero global que es toda la atmósfera. ¿Ok? Y algo muy importante aquí que a veces podemos pasar por alto es de que, bueno, generamos emisiones, la contaminación la tiene Monterrey o la tiene Ciudad de México o la tiene una ciudad en Europa o en Los Ángeles o en Japón o en Asia. Pero recuerden que ese vertedero, esa atmósfera es la misma para todos en el planeta. Entonces, la circulación o los movimientos de masas de aire hace que estos contaminantes se disipen en la atmósfera global y que al final del día nos perjudiquen a todos en el planeta. ¿Okay? Entonces, todo lo que se emite en Asia, por ejemplo, en África, en Europa, eventualmente se mezcla de manera homogénea en toda esta atmósfera y
al final del día lo vamos a venir respirando todos los seres humanos de una manera promedio, de una manera homogénea en el planeta, ¿ok? Entonces es importante que contribuyamos en cada una de las regiones o zonas a mitigar todo este tipo de emisiones y contaminantes. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo están las emisiones ahorita globales. ¿Ok? Este es en el observatorio del NOAA que se encuentra en Hawái, Estados Unidos. Y, por ejemplo, ahorita ahí pueden observar los niveles actuales de concentración global de CO2 equivalente, las partes por millón de CO2 en la atmósfera. ¿Ok? Actualmente, ahorita, en el mes de febrero del 2018, tuvimos un nivel de 408 partes por millón. En febrero del año pasado, de 2017, anduvimos alrededor de 406 partes por millón. Aquí lo importante es que se están incrementando estos niveles conforme pasa el tiempo. Y eso es lo que tenemos que disminuir. Y el IDS, de alguna manera, se encarga de generar alternativas, proyectos, metodologías que tengan que ver con esta reducción o esta mitigación, este desaceleramiento del incremento de gases de efecto invernadero, que al final del día se traducen en emisiones de CO2 equivalente. ¿Ok? Nada más para que se den la idea, en la época de la revolución industrial, antes de que hubiera esta explosión de actividades humanas, donde se explotaban los recursos naturales, se empezó a generar una mayor producción, una mayor generación de diferentes productos o de energía, pero que con ello conllevó un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estábamos en niveles de 250 partes por millón, que es básicamente en lo que se denominaba o se denomina como una calidad del aire buena, aceptable, ¿sí? En esos niveles de concentración, y en aproximadamente 2 siglos se incrementó en un 62%. Entonces, el aceleramiento que el ser humano ha generado en el incremento de estos gases de efecto invernadero y como consecuencia en el aceleramiento del cambio climático es abismal. Es algo que es muy rápido, muy veloz la capacidad que tiene el ser humano de agredir significativamente al entorno o al medio ambiente a través de las actividades productivas que tiene. ¿Ok? Entonces, por ahí también existe una frase que está relacionada de que naturalmente, lo que ocurre naturalmente en cientos de millones de años, el ser humano lo ha hecho en aproximadamente 200, 300 años, ¿sí? Que tiene que ver con ese aceleramiento del cambio climático a través del incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, como lo podemos observar actualmente. 406, 408 partes por millón. Todavía estamos en un punto en el que si actuamos, generamos soluciones globales que mitiguen o desaceleren este incremento, podemos lograr un mejor bienestar en el futuro, sobre todo pensando en las generaciones futuras. ¿Ok? Entonces, sin embargo, pues estos niveles pues no son alarmantes todavía, pero sí de alguna manera hay que seguir mitigándolos, ¿no? Entonces no podemos permitirnos que sigan incrementándose a lo largo del tiempo. ¿Ok? Ahora bien, un punto relevante de esto y que está relacionado, pues es el incremento poblacional, sin duda. ¿Sí? En 1750, que es un poquito más o menos en la época de la Revolución Industrial, pues éramos 800 millones de personas. En 2018, ¿sí? Actualmente somos alrededor de 7.6 billones. Entonces, fíjense cómo se ha incrementado considerablemente, como entre 8 y 10 veces la cantidad que teníamos hace 300 años aproximadamente, hace 250 años aproximadamente. ¿Ok? Entonces, ese es un incremento considerable al haber mayor cantidad de seres humanos en este planeta. Se genera una mayor demanda de los recursos para poder satisfacer sus necesidades y pues eso implica un mayor incremento en la cantidad de energía que se requiere para generar todos esos productos y servicios que requieren cada uno de los seres humanos para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, además de que, pues bueno, todos ellos están buscando una mejora económica, ¿no? Entonces, todo eso demanda una mayor explotación de los recursos naturales que tenemos y sabemos que esos recursos son finitos, es decir, que se van a terminar en algún momento, ¿ok? Entonces, eso es lo que ha ocasionado o ha acrecentado también
toda esta problemática de contaminación, principalmente de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí es donde ahora, en este punto de que ya no podemos retornar al origen como estábamos, tenemos que buscar alternativas que pudieran ser radicales o no convencionales. Y ahí es donde el IDS también entra en mucho de su aplicación, tratar de buscar esas alternativas de solución a estas problemáticas globales que busquen satisfacer la necesidad de todas estas personas que se encuentran actualmente en el planeta, ¿no? Entonces, surge lo que es el concepto del desarrollo sustentable en 1987 en el informe Brundtland, ¿sí? Y tenemos, ahí ustedes pueden observar lo que es la definición clásica del desarrollo sustentable, que es a donde está el core del IDS a través de su disciplina o de su formación curricular, que es básicamente el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, o sea, actual. Los que estamos ahorita hay que satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, de alguna manera estamos hablando de una recirculación, ¿sí? Estar aprovechando los recursos hoy en día, pero dar oportunidad también para que estos recursos se vuelvan a regenerar y se puedan aprovechar generación tras generación. Entonces, es parte del desarrollo sustentable que queremos lograr en este mundo. ¿Ok? Entonces, no que sea lineal en el sentido de que explotamos ahorita todo y no lo terminamos hasta el final. No, hay que darle oportunidad de regenerarse o de reutilizar parte de los residuos que estamos generando para poder generar ese avance generacional y que las necesidades de las generaciones futuras no se vean afectadas. ¿Ok? Otro punto relevante es que el concepto de sustentabilidad se enfoca o se sustenta en tres pilares fundamentales. Uno de ellos es la parte económica, la parte social y la parte ambiental. Si logramos generar un equilibrio en estos tres pilares, estaremos teniendo un desarrollo sustentable o un proyecto o una iniciativa que realmente está alineada con la sustentabilidad. Entonces, el ingeniero en desarrollo sustentable, siempre que propone o genera una propuesta, debe de someterla a estos tres pilares para que efectivamente tenga un balance. Si cumple con ese balance, entonces estamos hablando de que esa propuesta o esa solución es realmente sustentable. ¿Ok? No se trata nada más de generar una propuesta que aparente o que parezca que es más eficiente, pero resulta que a lo mejor es más eficiente a expensas del medio ambiente o a expensas de la sociedad. Entonces, tenemos que considerar estos tres rubros para que efectivamente cualquier propuesta, sea social, sea un proyecto más energético, sea realmente sustentable. ¿Okay? De estos tres pilares, uno de ellos que rescataría fundamentalmente y que está muy acrecentado a lo largo de la formación de un IDS es el eje social. Es un ingeniero que tiene una preocupación o que le concierne el bienestar de la población a través de todas las actividades de ingeniería que realiza en su campo de aplicación. Es decir, no nada más ejecuta o hace el trabajo de ingeniería, sino que al momento de hacerlo siempre tiene una consideración hacia la población, hacia los seres humanos, hacia ese sentido humano que de alguna manera se fomenta, sobre todo en esta institución que es el Tecnológico de Monterrey. Pues bueno, parte de la visión es el sentido humano, y el IDS, adicional a las experiencias que se pueden tener en la institución, dentro de su core, dentro de su núcleo de generación de propuestas y dentro de su currícula, pues bueno, esta parte social es muy importante que la involucren y la consideren en cualquier alternativa o proyecto que vayan a implementar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. No nada más considerar la parte tecnológica, la parte del medio ambiente, la parte económica, sino también la parte de la adopción, ¿sí? de esta solución que se va a generar. ¿Ok? Un ejemplo que les pudiera dar en este sentido es generar alguna tecnología emergente para alguna zona rural, por ejemplo, que tenga que adoptar esta tecnología para su bienestar. No nada más es el simple hecho de generar y desarrollar la tecnología, sino ese desarrollo de la tecnología se tiene que basar en el comportamiento social, en el comportamiento humano del segmento de la población al cual está siendo destinado. ¿Okay? Eso para que al momento de que se genere la tecnología pueda ser adoptado y utilizado sin necesidad
de que yo me mantenga ahí al pendiente y lo sigan utilizando día con día, o sea, que eso no sea necesario. Entonces, por eso es muy importante que esta parte social del comportamiento humano se considere dentro de cada una de las propuestas y desarrollo de proyectos que se lleva a cabo. Y el IDS es algo con lo que crece a lo largo de su carrera y en su campo de aplicación siempre está considerándolo. ¿Ok? Entonces, dicho eso, pues ahora parte de la aplicación que tiene el IDS allá afuera es identificar de dónde provienen todas estas fuentes de emisión, principalmente de gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son los actores principales o quiénes son los culpables, por así decirlo, de este impacto negativo que estamos teniendo a un nivel global? Entonces, existen diferentes sectores. Uno de ellos es el sector residencial, donde caemos todos como usuarios domésticos de diferentes servicios. Nosotros contribuimos de alguna manera a un 6% de todas las emisiones globales. Estoy hablando de todo el planeta, de todo el mundo, de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten. El sector residencial constituye el 6%. Posteriormente existe el transporte, que son todos los medios a través de los cuales nos podemos trasladar o mover en diferentes zonas o regiones, sobre todo en zonas urbanas. Este transporte pues se ve un poquito más acrecentado sus emisiones, contribuye un 14%. Posteriormente sigue toda el área industrial, ¿sí? Todas las empresas. Y finalmente quedan dos sectores, que es uno de ellos es toda la cuestión de agricultura, silvicultura y otros usos de tierra. Se necesita emplear mucha energía, la cual genera mucha contaminación de gases de efecto invernadero en este sector. Y el principal de todos, que es el enfoque principal del IDS actualmente en su currícula, pues es el sector energético. Toda la generación de energía eléctrica, ¿sí?, genera una gran contribución de gases de efecto invernadero al medio ambiente. ¿Ok? Y aquí es donde entra la principal aplicación que tiene el IDS, que es ese diseño de sistemas energéticos que puedan ser más sustentables, más o menos con el medio ambiente y que sean más asequibles tanto para la comunidad como para cualquier usuario que lo requiera, ¿no? Entonces, el sector energético es el principal de ellos y parte de la currícula y de la aplicación que se le da al IDS es precisamente este enfoque del desarrollo de sistemas o el diseño de sistemas energéticos que sean más sustentables para alguna zona en particular. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los enfoques. Reiterando aquí, por ejemplo, no sé si todos lo tengan en el radar, pero recuerden que por el simple hecho de consumir energía eléctrica en nuestras casas, estamos generando emisiones, porque recuerden que esta energía eléctrica se genera en plantas muy grandes, en México a través de plantas termoeléctricas que pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad, y para poder generar esa energía eléctrica necesitan quemar grandes cantidades de combustibles fósiles, principalmente carbón, combustóleo, gas natural, que es uno de los más limpios, pero no deja de contaminar, y existen chimeneas enormes a través de las cuales pues se liberan todos estos gases contaminantes, principalmente de gases de efecto invernadero, ¿no? Entre ellos el CO2, que es el principal gas a considerar. ¿Ok? Y pues es importante que tengamos que generar estrategias de respuesta que tengan que ver ya sea con una adaptación o con una mitigación. ¿Ok? Bueno, una vez que ustedes tienen identificadas las fuentes, algo que el IDS tiene que identificar también, pues es esa capacidad de respuesta, ¿sí?, para poder generar una adaptación o mitigación, ¿no? Y pues hay varios factores que condicionan esta capacidad de respuesta. Entre ellos, aquí pueden ver un listado, pues obviamente es toda la cuestión económica, la cuestión tecnológica, ¿sí?, activos físicos, recursos naturales, recursos humanos e instituciones que estén dedicadas a este tipo de iniciativas, formación ciudadana, ¿sí? Ahorita regreso a este punto fundamental que tiene que ver con la aplicación del IDS, redes sociales, gobernabilidad, voluntad política, ¿no? Entonces, aquí esta capacidad de respuesta que tiene que ver con la formación ciudadana o agentes de cambio es donde nace mucho de la creación del IDS. Necesitamos ingenieros que precisamente sean estos agentes de cambio que puedan afrontar o abordar todas estas problemáticas globales que tenemos hoy en día, de una manera consciente, de una manera
enfocada y que pues esté preocupado por el bienestar humano. Entonces, es lo que queremos crear de alguna manera, esta formación ciudadana que esté capacitada técnicamente para poder abordar estas problemáticas globales. ¿Ok? Considerando los tres pilares que les acababa de mencionar, que es la parte económica, la parte social y la parte ambiental. ¿Ok? Entonces, el IDS se puede catalogar también como un agente de cambio, que no solamente tiene la parte reflexiva, no solamente la parte filosófica, sino que puede materializar esas reflexiones o esas ideas que de alguna manera a veces uno piensa, no, oye, ocupo una solución así, estaría fantástico si se pudiera generar alguna alternativa de este modo. El IDS puede reflexionar de esa manera y un momento tiene las herramientas de ingeniería a través de las cuales puede materializar esas reflexiones que en algún momento pueden llegar a desarrollar, ¿no? Entonces, es generar acciones o proyectos que de alguna manera generen alguna transformación, ¿sí? Algo que trascienda a un nivel macro. ¿Okay? Por eso es que les decía que el IDS es un poquito más de aplicación global, ¿sí? Ya que tiene que abordar estas problemáticas en un nivel muy amplio, a gran escala. Puede empezar en una zona específica, pero que su replicación y su expansión sea considerable para poder generar una contribución de manera sustancial en estas problemáticas que tenemos hoy en día. ¿Ok? Esa es una diferencia también que presenta el IDS en cuanto a su enfoque como disciplina. ¿Ok? Ahora bien, ¿en qué campo de aplicación puede desempeñarse un ingeniero en desarrollo sustentable? ¿Dónde puede actuar principalmente allá afuera? ¿Sí? Uno de ellos pues, es el uso eficiente de la energía, aprovechar de mejor manera el recurso energético, ¿sí? Siempre y cuando en la manera o en la forma que se vaya a hacer esté en equilibrio con estos tres pilares. ¿Ok? De nueva cuenta, yo puedo decir que algo es más eficiente al aprovechar mejor un recurso fósil, por ejemplo, pero puedo estar maximizando el consumo de ese combustible para generar la mayor cantidad de energía y estoy siendo más eficiente, pero probablemente le estoy dando un mayor impacto negativo a la parte ambiental y a la parte social al ser más eficiente. Entonces tengo que evaluar esas alternativas y probablemente la que no sea más eficiente necesariamente desde el punto de vista de aprovechamiento del recurso es la más sustentable. Necesito encontrar ese balance entre la parte económica, entre la parte ambiental y la parte social para que realmente cualquiera de las propuestas que se generen sea realmente sustentable y pueda generar un beneficio a el planeta en el cual nos encontramos. ¿Ok? Entonces, el uso eficiente de la energía que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos, mayor uso de tecnologías energéticas con baja o nula intensidad de carbono. Aquí es donde entra toda la cuestión de energías renovables o energías limpias, ¿sí? Las cuales no necesitan de un combustible fósil para poder generar energía eléctrica, que como lo vimos es el principal sector que impacta de manera negativa en el medio ambiente. ¿Ok? También ampliación de sumideros de carbono. Esto tiene que ver mucho con la parte verde que tiene el ingeniero en desarrollo sustentable. Se puede generar proyectos que tienen que ver con reforestación o deforestación y captura de carbono en la corteza terrestre. Entonces es parte de la ingeniería y procesos que se requieren para poder dimensionar estos sistemas también de captura de carbono principalmente, que es otra área en la cual pueden incurrir los ingenieros en desarrollo sustentable. Y al final viene algo que puede estar más relacionado con la parte social, pero que es fundamental y que el IDS puede de alguna manera cuantificar en qué magnitud nos está beneficiando ese tipo de proyectos que tienen que ver con cambios en conducta y estilos de vida. Un proyecto muy sencillo que les pudiera decir yo es generar una campaña donde apaguemos las luces si no se están utilizando, ¿no? En áreas donde no se está utilizando. Entonces, eso puede generar una mitigación al momento de cuantificar los niveles de energía o ahorros de energía eléctrica que se logren, y eso se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero. Y si eso lo cuantifico, digamos, en un edificio, en una casa, y después lo puedo multiplicar por 1 millón de edificios o por 1 millón de casas, podemos lograr o cuantificar una
reducción sustancial, porque a veces lo puedo hacer de manera específica en algún punto y la magnitud puede ser muy pequeñita, pero es algo que se puede replicar a una gran escala como es en una casa. Entonces, eso genera reducciones o una mitigación significativa a gran escala, ¿no? Entonces, son diferentes áreas y campos de aplicación donde se puede desempeñar el IDS y generar proyectos y alternativas dentro de ello, ¿no? Y parte del objetivo que tiene que generar, pues, es esta transición, precisamente, esta transformación de pasar de una época en la que se utilizaba principalmente combustibles fósiles, se dependía mucho de ellos, a una nueva economía o a una nueva época donde se estén utilizando formas no convencionales de tecnologías que antes existían y que muchas de ellas se están basando en lo que son las energías limpias o energías renovables, ¿no? Entonces, ahorita estamos en un proceso de transición y el ingeniero en desarrollo sustentable está contribuyendo a todo esto, ¿ok? Al generar y buscar alternativas principalmente no convencionales, radicales, que generen esta transformación de un sistema típico a uno totalmente diferente o distinto o al que no estamos acostumbrados. Ahora sí que saliendo de la zona de confort, saliendo de la caja en la cual estábamos, para buscar estas nuevas formas de vida o estilos de vida que dependen de diferentes tecnologías y que implica una ingeniería de por medio, considerando la parte del bienestar humano, la parte social. ¿Ok? Un área de oportunidad, como lo podemos ver en este dato, es, por ejemplo, que aún el 76% de la energía que se genera a nivel internacional sigue siendo no renovable, es decir, que depende de combustibles fósiles. Solamente el 24%, aproximadamente 25%, es renovable. En el país, en México, todavía estamos muy rezagados en ese sentido. Tenemos ahorita una contribución entre un 6 y un 8% de la energía total del país es renovable. Todavía seguimos dependiendo mucho de los combustibles fósiles. Existen muchos proyectos que tienen que ver con energías limpias, sin embargo, se necesita o se requiere de especialistas como los IDS para que puedan generar una mayor contribución o un aceleramiento más en este tipo de proyectos y alternativas, ¿no? Para que puedan generar una evaluación más integral en los tres pilares y se pueda generar una mayor contribución en el bienestar del planeta, ¿no? Entonces, ahí lo que les mencionaba, en México aproximadamente un 7% de la energía es renovable. Una reflexión que tiene que ver con la cuestión del concepto de la sustentabilidad, como lo podemos ver, sabemos que es un concepto que es central, que es fundamental hoy en día. Probablemente han estado, seguramente si están conectados, porque de alguna manera han escuchado hablar de la cuestión de la sustentabilidad, tienen alguna idea de lo que se trata. Y pues bueno, esta es una reflexión que nos queda a raíz de todo del contexto que implica, que es, por ejemplo, que nuestro mundo está bajo estrés y lo podemos ver ante todas las problemáticas y adversidades que estamos afrontando hoy en día en diferentes regiones del país y en diferentes regiones del mundo. Entonces, el mundo está bajo estrés. La pobreza continúa acosando comunidades y familias. Hemos visto una pobreza muy acrecentada en diferentes zonas del planeta. El cambio climático sigue amenazando la subsistencia. Esto es algo probablemente muy clásico y es de lo que más escuchamos hablar en los medios de comunicación. Los conflictos cada vez son más violentos. Vemos cómo hay guerras, vemos cómo hay movimientos que agreden o que van en contra de diferentes comunidades y que cruzan esa barrera que daña la integridad física de diferentes personas, ¿no? Entonces, eso también, la cuestión de la violencia que podemos observar en diferentes medios de comunicación. Las desigualdades son cada vez más intensas, como vemos una desequidad, ¿sí? Tanto de género como económica en el planeta. Y, pues bueno, cerrando con esa frase que es, estas crisis solo empeorarán a menos que nosotros cambiemos el curso. Entonces, es parte del enfoque que se le da también al IDS dentro de su aplicación, que tiene una misión fundamental que es precisamente accionar, ¿sí? Para generar estos cambios, erradicar todas estas problemáticas, llevarlas a un punto estable,
¿sí? Para poder generar un mejor bienestar y una mejor estabilidad global. Entonces, siempre a través de la aplicación y el uso de herramientas de ingeniería, que es donde tenemos mucha área de oportunidad, sobre todo o principalmente pensando en el IDS como un agente de cambio. ¿Ok? Estas son las 17 metas del desarrollo sustentable que se definieron en 2015 y que de alguna manera se quieren lograr para el 2030. Entonces, ustedes pueden ver cómo el desarrollo sustentable es muy amplio, tiene un abanico de opciones y áreas de aplicación en las cuales se puede desempeñar. Y aunque algunas pareciera que no tienen nada que ver con ingeniería, la verdad es que a través de la ingeniería podemos pegarle significativamente a muchos de ellos. ¿Ok? Entonces podemos ver ahí cuestiones desde el hambre, educación de calidad, equidad de género y, por ejemplo, la número 7, que es una de las que está más alineada con el programa de IDS y es donde va a pegarle más, que es toda la cuestión de energía limpia y asequible. ¿Ok? Ese es uno de los principales objetivos a los cuales está alineado el IDS, curricularmente hablando. También está el número 11, que tiene que ver con el desarrollo sustentable de comunidades y ciudades, ¿no? Y bueno, pues toda la cuestión del consumo responsable, de alguna manera, en el aprovechamiento de los recursos. Y, pues bueno, acción climática a través de estos proyectos que reduzcan o mitiguen el cambio climático, pues también podemos contribuir a estos otros objetivos del desarrollo sustentable que están. ¿Ok? Entonces, este es un abanico de opciones en donde pudieran desempeñarse como ingenieros en desarrollo sustentable. ¿Ok? Finalmente, parte del enfoque que tiene el IDS ahorita, curricularmente hablando, y parte de la aplicación que tiene que ver allá afuera en este momento, porque como vimos, pues es un abanico muy amplio de opciones, pero el IDS ahorita, principalmente, ¿cómo se está desarrollando? Más allá de las diferentes especializaciones o áreas en las cuales pudiera incurrir cada uno de los estudiantes que se encuentran enrolados en este programa, pues bueno, él gira en torno a estos tres temáticas principales. Tiene que considerar la cuestión de economía circular, es decir, ya no tiene que ser una economía lineal donde yo explotaba los recursos, los transformaba, generaba un producto y disponía de los residuos. Ahora tengo que ver un aprovechamiento de esos residuos para poder recircular y generar un input adicional al mismo sistema y generar ese movimiento en espiral, ¿ok? Y que no nada más sea lineal. Una cuestión de responsabilidad social y sustentabilidad corporativa. Hoy en día, parte del desarrollo de las empresas implica que tienen que ser responsables en materia de sustentabilidad. Es decir, lo que les decía, que generar proyectos, estrategias que consideren estos tres pilares y sobre todo el bienestar de la población. Entonces, hay mucho movimiento hoy en día allá afuera en el tema de responsabilidad social y sustentabilidad corporativa y que es un área de aplicación en la cual se están desenvolviendo muchos de los graduados que ya tenemos actualmente. Toda la cuestión de legislación y política pública en materia de energía, ¿sí? Y sustentabilidad. Eso es algo que se tiene que considerar en torno a todos los proyectos e ideas que se sometan. Ahorita existen muchas reglamentaciones, muchas regulaciones que tienen que ver con sustentabilidad, cambio climático, energía. Entonces, todo eso también el profesionista tiene que estar inmerso y tiene que considerarlo en su campo de aplicación. Un enfoque fundamental son estos dos últimos que me quedan por aquí, que es la parte del diseño de sistemas energéticos. Es decir, para poder generar un mejor desarrollo sustentable es importante que este ingeniero dimensione de mejor manera cuál es ese sistema energético que se requiere para satisfacer las necesidades de una zona o región particular. Y obviamente para ello tiene que tener en consideración el manejo eficiente de recursos naturales, que pues es lo que es la principal materia prima a través de la cual voy a generar este desarrollo sustentable, ¿no? Y dentro de ello, pues también se vinculan entre sí todos, ¿no? Entonces, considerando ahí la cuestión de economía circular en cuanto al recicle de los productos o de las materias que tienen que ver con los recursos naturales, ¿ok? Entonces, finalmente, pues de alguna manera el IDS aquí en el campus Monterrey, en el sistema tecnológico, de alguna manera se puede denominar como creando agentes de cambio,
¿sí? Son ingenieros que precisamente están diseñados para transformar y contribuir a las soluciones globales que estamos enfrentando hoy en día en el mundo, ¿no? Entonces, de este modo termino esta pequeña presentación y, pues bueno, quedo atento a cualquier pregunta y respuesta que tengan por ello. Muy bien, una pregunta que tenemos por ahí es, ¿cuál es la diferencia entre un IDS y un ingeniero químico de procesos sustentables? Una pregunta común, dado que tenemos los dos programas y que probablemente por el nombre pueda generarse ahí alguna duda en cuál estudiar, si una o la otra, cuál es la diferencia. Los dos programas pertenecen al mismo departamento. De alguna manera son primos, ¿sí? Pero el enfoque que tiene cada uno de ellos es totalmente distinto. Por ejemplo, en el caso del IDS, los tres pilares los vive durante toda su carrera. En el caso del IQP, que es el de procesos sustentables, está enfocado principalmente a la cuestión de procesos y desarrollo de productos y más hacia la eficiencia y control de sistemas. Es decir, casi no ve el concepto de sustentabilidad a lo largo de su currícula y eso lo pueden observar en el plan de estudios. ¿Okay? El IDS sí está casado con la sustentabilidad. La cuestión de procesos sustentables se enfoca porque ellos hacen más eficientes, se enfocan mucho a la eficiencia energética y al ser más eficientes eventualmente contribuyen al desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque van a minimizar ese consumo de energía. Pero, por ejemplo, el IDS es el que se encarga de cuantificar de alguna manera en qué magnitud está siendo más sustentable realmente. ¿Ok? Y de nueva cuenta, si ven la cuestión curricular, el IQP está más enfocado a la cuestión de procesos, es un poco más específico y no tiene un abanico de opciones como, por ejemplo, si pensamos en hacer más sustentable una ciudad, por ejemplo, el área metropolitana de Monterrey, el IDS puede pensar en un sistema que tenga que ver con la cuestión de energía eléctrica, de aprovechamiento de recursos naturales, de movilidad de transporte, transición de tecnología, edificaciones sustentables. Entonces se empieza a generar un abanico muy creativo de opciones y el IQP, por ejemplo, no es su objetivo, no es su finalidad. Él estaría enfocado nada más en un proceso industrial, hacerlo más eficiente a través del control, principalmente. Entonces, ¿qué tipo de procesos? No sé, por ejemplo, en el área de Monterrey está la industria del cemento, en CEMEX, ver de qué manera puedo modificar alguna parte del proceso y hacerla más eficiente para que el requerimiento energético sea menor. En la fabricación del acero, por ejemplo, ahí también tiene un enfoque en el proceso, en qué parte específica del proceso puedo yo modificar o hacer más eficiencia, pero no se sale mucho a su entorno, a su contexto. Eso, el IDS es el que tiene una mayor aplicación y que eventualmente de alguna manera traduce esa eficiencia que se puede generar a través de diferentes disciplinas en un beneficio en los tres pilares. ¿Okay? Otra pregunta es, ¿en dónde puede trabajar un IDS? Hoy en día existen un abanico muy amplio de opciones, tres áreas principales. Una de ellos es el sector energético, todo lo que tenga que ver con cuestión de energía, de eficiencia, pensando en un nivel macro. O sea, es como les digo, o sea, yo tengo un sistema ahorita, tengo una región que está operando de una manera, ¿cómo puedo yo diseñar un sistema energético que sea más sustentable o que satisfaga las necesidades que estoy buscando de una manera más equilibrada, ¿sí? en esta zona o en esta región? Entonces, un poquito más macro. Implica dimensionamiento, demanda energética, transmisión, distribución, cómo voy a generar la energía. Entonces, todo eso y dentro de una misma empresa también. Entonces, hay mucho del sector energético donde se pueden desempeñar y donde se están desempeñando los graduados. ¿Ok? Comercialización de la energía, finanzas de carbono, todo eso entra en esta cuestión del área energética. También está el área de responsabilidad social y sustentabilidad corporativa. Es un área que se ha incrementado o que ha crecido mucho en la última década y que muchas empresas están desarrollando muchas tecnologías emergentes y movimientos
sociales que tienen que ver con ingeniería para contribuir al desarrollo sustentable de comunidades, principalmente que no tienen acceso a la red eléctrica o que no pueden tener un desarrollo energético aceptable. Entonces, por ejemplo, en el caso de la industria de Cemex, ellos desarrollaron una estufa eficiente para zonas rurales y pues bueno, esa es una iniciativa que tienen ellos, que implica tecnología, que implica diseño y que implica implementación y que esto trae consigo un beneficio social, ambiental y económico, obviamente, en estas regiones que la mejor disciplina, en este caso el IDS, es el que pudiera cuantificar cómo es ese beneficio en esos tres pilares. El otro, pues, es propiamente el sector o el área de sustentabilidad. Ahorita muchas empresas tienen ya su departamento de sustentabilidad precisamente para generar iniciativas o proyectos que contribuyan a este desarrollo sustentable dentro de una organización. ¿Por qué es importante? Porque, como lo comenté brevemente, ya existen ahorita regulaciones, leyes que están de alguna manera incentivando a que todos nos movamos a estas nuevas iniciativas del desarrollo sustentable. ¿Ok? Y existe una gran infinidad de áreas de oportunidad de trabajo en organizaciones no gubernamentales, puede ser gobierno en tema de diseño e instrumentos de política pública para poder regular todas estas acciones que contribuyen de alguna manera a generar problemáticas globales, ¿no? Entonces son otras áreas de aplicación. Toda la cuestión de consultoría estratégica en temas de cambio climático o energía también son áreas donde se puede desempeñar el IDS. Ok, ¿qué diferencia habría con el programa de IDS en versión internacional? Digo, al igual que la mayoría de los programas que tenemos en el campus y que tienen la versión en carrera internacional, pues bueno, trae un poquito mayor de exigencia en el cumplimiento de algunos requisitos de graduación, de admisión, llevan algunas materias adicionales, como son 7 tópicos interculturales, tienen que cumplir con ciertas materias en modalidad de honors o bien que estén en inglés. Y también existen algunas opciones de doble titulación que solamente están abiertas para carreras internacionales. Entonces sería un beneficio adicional. Y como requisito también incluye que tienen que cumplir de manera obligatoria 1 año de intercambio. ¿Ok? No es opcional el intercambio como en las carreras tradicionales. Aquí sí es de manera obligatoria que se tengan que ir 1 año o hasta 2 años. Y esto pues les ayuda o beneficia mucho en el tema de su doble grado que pudiera existir para la carrera, ¿no? ¿A partir de qué semestre se puede comenzar a hacer prácticas profesionales? Bueno, a partir del 5º semestre, ¿sí? Lo ideal es que ya tengan algo de experiencia teórica o técnica a lo largo de su formación para que puedan ustedes incurrir en el campo profesional, ¿no? Entonces también es muy común aquí que las industrias busquen alumnos de 5º semestre en adelante. Entre más grandes, pues bueno, puede generarse un mayor aprendizaje, un mayor aprovechamiento por ambas partes, tanto para la industria como para el estudiante en sí. En el caso de los alumnos, yo creo que donde más se da o se lleva a cabo esta cuestión de prácticas profesionales es entre 7º, 8º y ya todos los que son candidatos a graduarse que finalizan haciendo prácticas y que muchos de ellos eventualmente se quedan en las empresas donde estaban realizando estas prácticas, ¿no? Entonces, sí, a partir del 5º semestre se pueden comenzar a hacer estas prácticas profesionales, pero típicamente el grueso de la población está entre 7º, 8º y ya que van a graduarse eventualmente, ¿no? Entonces, pero sí, porque existe un requisito de horas que tienen que cumplir y muchos de ellos pues las quieren hacer horas de prácticas profesionales y dado ello, pues a partir del 5º semestre pudieran contribuir con estas horas. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta antes de cerrar la sesión? Ok, ¿hay algún ejemplo de proyectos en los que los alumnos de la carrera estén participando? Sí, claro que sí. Los chavos, miren, la comunidad de IDS es muy proactiva, es muy creativa. Todos comparten una visión
de querer transformar, de querer hacer algo que trascienda. Entonces, hay diferentes iniciativas que traen ellos coordinando y que pueden ser de diferentes áreas. Por ejemplo, hay proyectos de servicio social, hay uno de ellos que se denomina Verde Mar, donde ellos contribuyen o generan propuestas para el desarrollo sustentable de comunidades, principalmente que están aisladas, ¿no? Entonces, o resuelven problemáticas de contaminación ambiental de una manera sustentable, ¿ok? Eso es por decir algún ejemplo social. Existe, por ejemplo, este proyecto de estufas ecológicas, donde los chavos estuvieron no utilizándola porque ya estaba, sino buscando un subproducto de otra empresa que pudiera aprovecharse como combustible alterno en estas estufas y ver de qué manera pudiéramos beneficiar en los tres pilares, ¿no? Entonces también está toda esta temática de combustibles alternos. También existen muchas cuestiones de proyectos de reciclaje, no solamente con el simple hecho de separar los residuos, sino ver de qué manera se pueden reutilizar y qué beneficio en materia de emisiones, de reducción de mitigación del uso de recursos naturales se está generando. Entonces, ese es otro tipo de proyectos, algunos en el área industrial, en el cual los chavos pues están realizando proyectos que tienen que ver con ahorros energéticos, eficiencia energética en diferentes industrias, transición de tecnología. Hubo un proyecto en el cual los chavos trabajaron con conversión de vehículos de gasolina y diésel a gas natural vehicular, por ejemplo, y que monitorearon pues, las emisiones, cuantificaron cuánto se reducía por algunos vehículos y qué pasaría si convirtiéramos un cierto porcentaje de la flota vehicular de Monterrey a esta nueva tecnología. Entonces, todo lo que tenga que ver con transición de tecnología que contamine menos también son proyectos en los cuales están inmersos los chavos. Hemos tenido unidades de manejo ambiental donde, bueno, los chavos diseñan diferentes sistemas para diferentes centros u organizaciones y puedan reducir sus emisiones. Toda la cuestión de generación de biogás también se ha trabajado con ello. Y bueno, diferentes proyectos estudiantiles también que tienen que ver con capítulos de sustentabilidad. Hay un capítulo de sustentabilidad donde los chavos desarrollan diferentes proyectos que duran corto tiempo, por ejemplo, lo de la semana sin desechables, donde ellos de alguna manera incentivan a la comunidad estudiantil a no utilizar desechables y de alguna manera cuantificar cuántas reducciones de emisiones se generan a través de este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, existe una gran variedad de proyectos en todas las ramas y sectores que les acabo de comentar y que los chavos están participando. Ok, para finalizar, una última pregunta. En el intercambio que hagamos en nuestra carrera, ¿se nos dará la oportunidad de practicar la sustentabilidad o es intercambio general para todas las carreras? Ok, muy buena pregunta. Como les platico a los chavos cuando van a buscarme para precisamente ver qué opciones de intercambio están explorando, pues hay varias cosas. La principal recomendación es que el alumno es libre de escoger el intercambio al cual se va a ir. Entonces, hay una gran gama de opciones. Entonces, el alumno puede optar por buscar un intercambio donde puedan complementar, ¿sí?, de una mejor manera su programa, su currícula. Entonces, eso es lo ideal y es lo que hacen la mayoría de los estudiantes. Entonces, la respuesta a la pregunta de que si van a tener la oportunidad de practicar la sustentabilidad en su intercambio va a depender mucho de cada uno del estudiante en qué universidad o en qué área decida hacer su intercambio. ¿Ok? Si quieren complementar más la parte energética, pues se busca un intercambio donde haya opciones que tengan que ver con toda esta cuestión de energía, que las existen muy buenas y que de esa manera ellos van a adquirir más herramientas y más competencias en temas de sustentabilidad y que sin duda en estos países, pues dependiendo de la experiencia que ellos elijan, pueden tener internships, pueden tener experiencias técnicas, prácticas en estos países a través de sus intercambios. ¿Ok? Entonces, eso va a depender mucho del estudiante, de qué tipo de materias o qué tipo de intercambio vaya o decida realizar. Finalmente, de la carrera internacional,
tengo que checar en mi proceso de admisión y aclarar qué quiero llevar eso o cómo puedo elegir entre la normal o la versión internacional. Sí, eso lo tienen que decidir al momento de inscribirse. ¿Sí? Si alguno de ustedes optó o se registró con la carrera tradicional, todavía estaría a tiempo de hacer esa solicitud de cambio, ¿sí? Nada más es cuestión de revisarlo en el campus en el cual se estén inscribiendo. Y también no hay, una vez entrando, he tenido alumnos que entran con la carrera tradicional, se informan y durante el primer semestre de clases es muy buen tiempo todavía para poder realizar ese cambio a una modalidad internacional, ¿no? Entonces, y pues bueno, es básicamente cuando tienen que hacer el proceso de inscripción, ¿no? Si lo pueden hacer desde ahorita porque les llama la atención o porque quieren realmente meterse en una carrera internacional, pues lo pueden hacer desde el inicio y solicitar el cambio a servicios escolares a través del contacto que tengan para donde hicieron ese proceso de admisión, simplemente para hacer la solicitud del cambio. También es importante mencionarlo, el programa tradicional internacional, digo, son excelentes programas. El internacional tiene bondades que si de alguna manera ustedes pudieran aprovechar y está en sus manos, sería muy recomendable, ¿ok? Sin embargo, bueno, el programa tradicional está excelente, ¿no? Ok, bueno, de mi parte sería todo. Fue un placer estar aquí con ustedes conversando. Espero esta plática haya sido de provecho y que les haya aclarado el panorama en materia de sustentabilidad. Para cualquier duda que tengan en relación al programa, o bien si tienen alguna problemática con el proceso de admisión y a lo mejor no tengan algún contacto o algo, ocupan alguna asesoría, no duden en contactarme a mi correo, que ahorita ahí se encuentra en pantalla, que es y.mancilla@itesin.mx. Siéntanse en la libertad de contactarme, ya sea para, si tienen dudas, podemos igual y agendar alguna plática ya más directa o una llamada telefónica, o si se encuentran aquí en campus, alguna cita para que vengan de manera presencial a platicar conmigo. E igual en su proceso de admisión, si tienen alguna complicación o requieren apoyo o ayuda, no duden en contactarme para poder redireccionarlos o averiguar en qué proceso se encuentra en qué estatus se encuentra su proceso de admisión, ¿no? Entonces, de este modo, pues bueno, yo termino, me despido. Que tengan un excelente inicio de semana y pues bueno, espero verlos muy pronto aquí, y si es en la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, que estén muy bien y pues bueno, cuídense mucho. Hasta luego.